お前はもう死んでいる。何？ 動画漫画。Buenas, buenas. Les damos la bienvenida al segundo capítulo de Doga Podcast. ¿Cómo han estado? Pinto, ¿vos qué? ¿Cómo has estado? Pues, parce, pues bien ahí como que se le saqué como unas noticas como a la cuestión como de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que por el nombre del programa me imagino que ya lo habrán leído, vamos a estar hablando de Evangelion. Va a ser más que nada una charla, digamos, general como sobre el tema. Y digamos para que se animen como a conocer como más sobre la serie, digamos anécdotas y curiosidades y que haya por ahí alrededor. Y ya eso es como todo. Ok, sí. No vamos a hablar de Evangelion en general. Bueno, primero, la introducción, que siempre tiene que ser la misma. Y hoy estamos tomando guaro. Es fuerte, fuerte. Acá tengo una mediecita. La idea es acabármela antes de que se acabe este programa. Vamos a ver. Sí, sí. Bueno, les cuento. El guaro es como mi segundo trago favorito. Por cuestiones como de costumbre, porque siempre he tomado guaro, pero no es mi segundo trago favorito porque es la puta mierda, pero pues es guaro y nosotros somos muy paisas, entonces pues tocó. Entonces, salud. Es lo que hay. Ay, esta mierda sabe horrible. Bueno, no, empecemos. Bueno, la introducción, básicamente como les dijo Pinto, vamos a hablar de Evangelion, vamos a empezar con Gainax, vamos a hablar de Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion, la serie, y de las películas. Ahora comencemos. ¿Quieres comenzar a hablar de Gainax o de Evangelion o qué querés? Pues, parce, sino que, a ver, la cuestión alrededor de Evangelion, digamos como que tiene como varios puntos de vista y varias formas como de tomarlo, porque si uno, digamos, lo percibe desde aquello que acontece a Hideaki Anno, digamos, sus conflictos, sus dilemas, y digamos todo lo que estaba descargando en la serie, digamos como que es un tema que va para largo. De hecho, yo creo que eso va a ser algo que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Pero si ya estamos hablando de Gainax, Sí, empecemos con es un, Gainax. es un asunto incluso como bonito si uno se lo pone a ver como desde cierto punto de vista, porque de primero estamos hablando de un estudio que es formado por amigos a mediados de los 80s y básicamente desde un principio son reconocidos por ser, por así decirlo, los mejores estudiantes correlacionados a sus estudios de animación. Básicamente fue un grupo de amigos que se juntaron para armar un estudio de animación. Cada uno, todos eran universitarios, habían tenido como trabajos alrededor de animes como Macros o algunas producciones de Toei y digamos relacionadas como con Estudio Ghibli. De hecho, tengo entendido que Hideaki Anno estuvo relacionado con algunas escenas Sakuga que aparecieron en Náusica del Valle del Viento. No sé si a usted suene. Sí, claro, Eh, de Estudio Ghibli. sí, y de hecho si uno se pilla, hay ciertos elementos alrededor de Evangelion o digamos en las influencias que Gainax terminaría postulando como en varios de sus animes que ya se veían como en esas primeras producciones que ellos ya estaban trabajando en un principio. Ahora mismo no tengo en la cabeza de cuál producción fue en la que digamos, primero trabajó. Sí, ya me acordé el nombre. Se llamaba Gunbuster. Gunbuster fue, digamos, el primer anime que propiamente dirigió Hideaki Anno. No, no es la primera producción como tal de Studio Gainax. Ese es Wing of Harmonies, Honemis o algo así. Pero digamos, en Gunbuster, mucha gente, digamos, lo plantea como un trabajo, digamos, así, un piloto, por así decirlo, de lo que sería Evangelion, pero yo creo que tiene méritos por sí mismos que le hacen una obra bastante interesante.
Sí, es Eh, buena. la, Yo me la he visto. Es buena. Y la que sigue que se llama Ghostbusters y. Ay, ¿cómo es que se llama el otro? No me acuerdo. la, la secuela que es Diebuster, Sí, pero la secuela que es Diebuster, digamos, ya la dirige el pupilo de Hideaki Anno, que es este director que hizo Furikuri. En ese momento no le tengo como la cabeza del sí, yo tipo. tampoco. También participó el director de Gurren Lagann. Yo Sí, creo me que, ocurre en la. que les puede sonar. Claro. Pero el caso es, eh, en general, digamos, fue un estudio que desde un principio como que fue vendido como, como una gran promesa a lo que sería el mundo de la animación a corto plazo, ¿cierto? Sí. Y de hecho, si uno ve como sus primeras producciones, que sería Ghostbusters, Wing of Harmonies y esta rara que no me acuerdo cómo se llama, que es como una náusica que es submarina, Sí, digamos sí como la que uno conozco. ve, sí, uno ve claramente que digamos como que pues, en efecto como que son gente que tienen unas bases creativas bastante amplias e incluso digamos que llegan a ser auto, ¿cómo se le diría? Como autocríticas con el mundo del otaku, a pesar de que también son en cierto modo celebratorios. Sí, claro. ¿Por qué digo que es una cuestión que también es celebratoria? Porque ellos en la Daikon 3, que es como una convención para el mundo del otaku, la Sí, animación y eso, ellos hicieron un corto de animación en el que básicamente ponían como todas las referencias de lo que era popular y conocido y querido en ese momento, sí. ¿cierto? Eh, Si quieres, déjame yo él, hablo de ello. Él hágale, tíralo. se llamaba, en el Daikon 3, esos manes, en el Daikon 4, sacaron Otaku no Video, así se llama el, entre comillas, anime o corto de anime que sacaron, en donde como una conejita Playboy pelea contra Darth Vader, contra Alien, contra mechas famosos, así sin mente, pues sin pensar en copyright, sin nada. Y de ahí fue que, digamos que antes de Gunbusters, fueron que cogieron como el nombre de que eran unos animadores que, a pesar de ser universitarios, eran tesos. Era una gran promesa en ese Sí, momento, eran definitivamente. una promesa la hijo de madre. Y yo te cuento también algo extraño. Bueno, dos cosas. Padre, esos manes como que no tenían mucha plata. Pero, pues sí, la animación normalmente vale mucho. Hay que contratar un montón de gente y un montón de computadores. Pero uno de los creadores creó una cosa que llama es que General Products. ¿Lo has oído mencionar? Ese no es como un estudio de No, efectos especiales que... no, ¿O no? marica, Lo estoy confundiendo. marica, es una empresa de juguetes. Eso, Sí, de hecho tiene mucha relevancia con algo que voy a comentar más en futuro. Gracias como exactamente. porque lo trajiste ahí, Ex- pero seguí. ok, mira, esos manes cuando empezaron ahí con la Daikon, cuando volvieron famosos con la Daikon 4, bueno, empezaron con la Daikon 3 como organizadores, pero pues ahí sacaron un videito, pero como que normal. En la Daikon 4 dijeron, bueno, acá le vamos a meter y no importa el copyright, no importa los derechos de autor. Y, y sacaron ese Otaku no Video. Ahí fue que pues empezaron a conseguir fama y plata. Pero una parte de la plata la metieron a esta empresa que se llama General Products, que básicamente es una empresa de juguetes y coleccionables, que sacó contrato con Bandai, que les dijo que saquen un anime que venda juguetes. Y de ahí sacaron un par de animes que no son... Ah, bueno, de ahí sacaron creo que Royal Space Force. Royal Space Force, sí. De De ahí. hecho es digamos como que su gran producción y lo que Ajá. básicamente como que los iba a lanzar como lo que ellos están planeando que los iba a lanzar como tabla de la fama. Ajá. Y de hecho yo me pillé la película, es muy interesante y Es buena. tiene temas así como muy profundos, pero en su momento fue un fracaso de Sí, taquilla. fue un fracaso. Digamos, A nadie le gustó. no es cuestión de que a nadie le haya gustado, digamos como que sí interesó, sí llamó la atención, pero no fue, digamos, creo que para esa época había salido como cierto anime, cierta película de Ghibli que digamos terminó llamando como más la atención que de lo que lo llamó Royal Space Force. Sí, Y digamos eso fue lo que lo digamos mató. lo mató. Eh,
Pero el caso que hizo interesante a Royal Space Force es que fue como un primer golpe que significó en la vida hierkeano y de hecho Ahí fue que entró en eh, depresión, ¿no? Pues fue como la no, primera, el primer intento de depresión o algo así. no es como tal intento, sino que él, digamos, para contemporáneo, digamos, al fracaso de taquilla de Royal Space Force, a pesar de que no fue dirigida por él, sino por otro de los encargados que estaba dentro de Gainax. Digamos, eso sí fue como un golpe duro para Hiaki, porque obviamente era el trabajo de sus amigos. De hecho, si uno se pilla la película, hay como ciertos personajes que de cierta forma son alusivos a los mismos productores de Gainax y toda la cosa, ¿cierto? Cierto. Eh, Ay, perdón. No se preocupe, hermano. Pero eh, lo que digamos estuvo contemporáneo como a ese hecho es que Hiaki fue a su pueblo natal, digamos, para poder saludar a sus padres, encontrarse como con sus viejos conocidos y toda la cosa. Y de algo pasó dentro de ese pueblo que de cierta forma lo quebró internamente, ¿cierto? Digamos, ese es el mito que hay como alrededor de ese hecho, que digamos lo hizo cuestionar como alrededor de todo lo que estaba viviendo en ese instante. Eh, de hecho, eso es lo que quiero, digamos, a retrotraerme a una cuestión que se me había olvidado comentar. Digamos, Gainax, o digamos el estudio que habían fundado previo a Gainax, digamos, también había sacado como ciertos cortos alrededor de, digamos, cortos fan alrededor de Ultraman, y digamos como ciertas cosas que en ciertos sentidos son relevantes para lo que sería en un futuro de Evangelion, ¿cierto? Y digamos esto es pertinente comentarlo porque si uno se pilla lo que es Daikon 4 es una constante digamos, referencias a la cultura popular que es imposible que hayan tenido como todos los derechos en ese instante para poderlo producir. Sí, claro. ¿Esto de qué nos habla? Básicamente Gainax es un estudio de fans para fans, ¿cierto? Sí. Y que sin importarles cuánta plata fueran a perder por eso o todo el trabajo que eso iba a implicar, ellos definitivamente querían sacar algo celebratorio y algo que, digamos, hablara bien sobre la cultura otaku o que básicamente reconociera la grandeza de lo otaku, ¿cierto? Cierto. Pero si uno se pilla, digamos, Otaku no Video, está como la dicotomía frente a esto, porque básicamente habla sobre esta obsesión que básicamente termina encerrando a las personas dentro de este medio y que de cierta forma llega a ser escapista, básicamente como una forma como de escapar de la realidad, que yo creo que eso es un elemento que es netamente otaku y que hasta el día de hoy sigue siendo parte de esta cultura, Sí. ¿cierto? Sí, es como una especie de, no sé, como de salida del mundo real, como una droga. Sí, Y, de hecho, marica, y lo es, hay una weón. parte, Pues hay una realmente parte en, lo es, en weón. Otaku, sí, hay una parte en Otaku no Video que de hecho es como muy referente a esto. Eh, pero bueno, Bueno, pero si alguien está oyendo eso, ojalá que sí lo estén oyendo, véanselo. Usted pone Otaku no Video, Gainax o Daikon 4 y le sale en YouTube para que vean ese video, que eso es un video de hace como 40 30 años, años. 30 años. Sí. Y ahí fue De hecho, cuando empezó esta gente. sí. Y sigue por ahí. De hecho, digamos, me parece como muy curioso como el contraste que hay como entre lo que ellos hicieron con Otaku no Video y, digamos, Daikon 4. Porque, digamos, ellos aceptan que hay como cierta magia, ciertas cosas especiales que digamos, en efecto, son para celebrar y son para a alegrar la vida. Pero que definitivamente como que al final solamente crea como un medio de escapismo para la gente y que puede ser en cierta medida dañino, ¿cierto? Sí, claro. Dañino. Em, Dañino. sí, parce, la verdad sí es una obsesión muy fuerte. Pues usted y yo, weón, nos pusimos a montar una tienda de cuenta de esa obsesión. Imagínese, marica, y ya estamos montando un podcast. Total. Sí. Bueno, Bueno, entonces, bueno, espérate, vení, yo te comento otra cosita.
para que Vale. cerremos un poquito lo de Gainax y sigamos con Hideaki Anno y continuemos al tema. Oiga, ¿vos sabías que esos manes, aparte de la empresa que tenían, que conté ahorita que se llamaba General Products, que esa empresa se quebró como... Esa empresa fue la que financió un pedazo Gainax y muchos de los animes. Pero, como todo de Gainax, de un momento a otro se quebró y lo empezaron a impulsar hasta que lo dejaron morir. Después, en el 89, eso fue pues mucho antes de Evangelion, y creo que un poquito después de Gunbusters, querían sacar un montón de animes. Uno que todavía ni siquiera han sacado, que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy parecido al de Nausicaa on the Valley. No es el que sacaron la otra vez, sino otro. Bueno, en ese momento a uno de los dueños pues o creadores le dio por hacer videojuegos. Y ese man Ok. creó un juego, que si lo pueden buscar, búsquenlo, se llama Cybernetic High School, que básicamente ese man se creó las visual novel hentai o los videojuegos eroge. Eso no me lo sabía. Parce, eso es un datazo. Ese man se inventó que uno es un juego que uno realmente no juega, sino que uno responde unas preguntas como si uno estuviera dialogando con alguien, en este caso una vieja, y que si uno va respondiendo bien, la vieja empieza a empelotar. No es tanto eso. Bueno, Sí, yo no sé marica, cómo sí es eso, contar sobre güey. eso. Yo me imagino, digamos, como contar ese juego, pero digamos, el género como tal es que uno, digamos, es un protagonista, habla con Mona X y, digamos, uno... eso tiene como un género que incluso está como en literatura, que se llama novela interactiva Sí, es o... una novela interactiva. Sí, que básicamente es que uno va respondiendo por preguntas y digamos, o digamos va tomando decisiones y la trama va siguiendo, ¿cierto? Sí. Pero no tenía ni idea de que, digamos, como que de cierta forma Gainax y todo esto como que estaba como implicado de por medio. Sí, no, ese Pero, juego, pues ese tipo de literatura ya existía. La cosa es que estos manes le metieron el hentai, pues, o seguramente ya existía un videojuego medio porno con este tipo de temática, pero esos manes lo iniciaron con el tema, pues, con el tema de anime, con el tema de hentai, de que las viejas sean así como es el hentai de ese momento, pues, o el anime de ese momento, que era con las viejas ojonas, con el pelo café, colegiala, pues y más que todo que el nombre se llama Cybernetic High School. Y ajá, ya que en ese momento, bueno, y lo más charro de eso es que ese videojuego, pues, y los que siguieron en adelante, fue lo que fue el motor financiero de Gainax prácticamente en los 90. Prácticamente fue lo que financió Evangelion. ve, curioso. Muy, Pero muy curioso. sí, o sea, como que yo sí tenía como una idea de que en cuestión como de producción y digamos en lo que es el sistema de comités que ahora mismo está, digamos, es como la norma en cuanto a producción de anime, Evangelion sí había sido en cierto sentido revolucionario. Sí, claro. Eh, por una simple cuestión, o sea, como que cuando la gente está produciendo anime, o digamos está, digamos, queriendo buscar plata para poder producir anime, normalmente eh, se busca que por base de productores que se encuentre como una financiación por terceros que simplemente den la plata, ¿cierto? Sí. El anime como tal es muy difícil. Esto es un secreto de voces dentro de la industria del anime, pero es algo que es raro, digamos, como comentar entre la gente. El anime como tal no saca plata. O sea, como que... porque, digamos, es un medio que en cierto sentido es como muy vaporoso, porque, digamos, lo puedes poner en plataformas, puedes ponerlo en transmisión de televisión y eso, pero al final son muy... el medio físico, que es como lo que representa la venta del anime, El DVD, que son pues, que son los Blu-rays Blu-rays. y DVDs, Sí, no, eso no vende nada. llega a ser... Llega a veces, sí, porque pues, obviamente la gente hoy día no compra Blu-rays, además de los japoneses por alguna razón, ¿cierto? Exactamente. De hecho, si uno se pilla, digamos, como que las estadísticas de ventas de Blu-rays y cosas por el estilo,
es muy raro que un anime supere las 1000 cifras. O sea, vos imagínate vender menos de 1000 cifras para cualquier otra producción. O sea, no sé, No, un cómic, un imposible. manga. O sea, porque suena como algo muy absurdo, ¿cierto? No, eso no es Entonces, nada. sí, o sea, como que sí, incluso en el cómic americano, que es como un medio que también está como en problemas en ese momento, si a usted aparece un cómic en el mercado que vendió menos de 1000 cifras, eso es ya para cancelarlo como en ese instante, por así decirlo. Sí, claro, no, eso es Eh, pérdida de plata. Con eso ni siquiera le pagas al autor y a la imprenta. Total. Entonces, imagínate todo el costo que puede significar la producción de un anime, Sí, ¿cierto? uff. No, Y marica. todo el equipo implicado y eso. No, Entonces, marica, espérate, qué pena. El anime, marica, no, yo veo que el anime, pues, es sustentable, pero el anime es sustentable como un medio publicitario. sí, Porque sí, exacto, claro. eso era lo que iba a Bueno. comentar. O sea, es que al final los productores son terceros que saben que se van a beneficiar de cierta forma por la salida de este anime. Normalmente los productores son jugueteras o editoriales, es como lo más común. Sí, claro. ¿Por qué jugueteras? Porque obviamente los animes producen model sheets que son propicios para poder hacer figuritas y cosas así, que la gente, digamos, compre su mona y la tenga ahí en la estantería, ¿cierto? Y digamos editoriales porque obviamente de ahí se va a salir el material publicitario masivo que, digamos, va a animar a la gente a comprarse los mangas. De hecho, hay como todo un rumor alrededor de Shingeki y la producción y su producción, que al final como que los productores necesitaban que saliera como la última temporada en cierta fecha y por eso, digamos, no lo cogió WIT, sino Madhouse, ¿cierto? Ah, perdón, Mapa. Pero bueno, eso es como un cuento como para otro día. El caso es, Evangelion fue el primer anime que se sustentó bajo el modelo de los productores, ¿cierto? Ujú. Creo que fue Bandai el que se lanzó, digamos, como a eso. Que básicamente como que tenía como los derechos para la salida digamos, las figuritas de Eva o digamos digamos de los robots Evangelion y tanto como de las chicas que aparecen en Eva, ¿cierto? Sí. Y eso fue como un tiro al aire que al final como que terminó Un siendo éxito, el hijo de una puta. mina, un éxito, sí, un éxito total. Sí, porque yo estoy seguro que en ese momento el que sea que tenga todavía los derechos de producción de esas figuritas debe sacarse millonadas al año. Sí. Bueno, Bueno, pero entonces, vení, digamos, yo quiero contarte algo. sí, Volviendo, sí, bueno, como en concordia a lo que usted dice, esos manes, por lo que me vos acabaste de decir, se financiaron entre ellos solos y los juguetes. ¿Sí o qué? ujú, Pues los juguetes de Bandai. Eh, bueno, por lo que yo pude, pues, como investigar, pues, o sé un poquito, fue que ellos lo consiguieron por esos juguetes. No, por esos videojuegos, que ese fue el, como el motor financiero mucho tiempo de Gainax, mucho, pues como por 5 años. Lo que me impresiona es que, marica, esos juegos son muy raros. Y hace 2 años o 3 años, no, hace por ahí 4 años, en internet se volvió muy famoso un juego así, que se llama, no sé si vos lo has escuchado, Doki Doki Literature Club. ¿Lo has escuchado? obvio, obvio, sí, yo no lo he jugado, pero sé, digamos, de lo que trata. Marica, yo lo he jugado. Y el videojuego es así, típico. Hay unas viejas colegialas, están medio buenas, uno les pregunta y se empiezan a emocionar, de pronto a desvestir un poquito, mostrar algo, pero de un momento a otro, esas viejas se suicidan. Se Sí, suicidan y el computador se pone como si estuviera entrando un virus y uno es como, marica, ya va a salir la vida del aro. eh, no, sí, yo sí he oído como mucho del videojuego, pero nunca lo he pillado. Entonces, como que en el punto de los sí, definitivamente Eh, tengo que probarlo. sí, la verdad es bacano y es bacano ver. Yo lo jugué hasta que lo jugué una vez se suicidó y me cansé. Yo dije, bueno, ya sé cómo va a funcionar esto. Y vi cómo se ponía el computador raro. Bacano. Pero me puse a buscar obviamente en YouTube cómo eran los otros finales.
Creo que vale la pena buscar esos videos en YouTube. Pero bueno, conté todo esto es para ver cómo, mira cómo eso que financió a Evangelion terminó siendo un videojuego que se volvió famoso de un club de literatura en donde vías se empelotan y se suicidan y Sí, reencarnan en un ciclo, en un bucle temporal de suicidio y hentai. no, sí, o sea, como que sí, o sea, como que es como una de esas cosas que al final termina siendo como un efecto mariposa que termina desencadenando en un montón de cosas. Sí, bueno, No, sí, es como curioso. sí, es curioso. Bueno, hablemos ya un poquito de Hideaki Anno, que es Parce, el sí, que autor. una de las cosas que yo quería comentar. Ah, bueno, bueno, bueno. Sino que hay una cosa que me parece muy curiosa de Evangelion y que digamos es algo que se comenta constantemente, pero digamos que lo quiero traer ahora a la mesa porque me parece que es esencial como para que la gente sepa exactamente qué es lo que implica, digamos, crear arte, ¿cierto? Crear cualquier tipo digamos, de expresión. Hideaki Anno obviamente es un super ñoño, ¿cierto? O sea, como que de hecho él mismo, a pesar de que, digamos, le moleste, al final como que él sí guarda como un gran aprecio y una gran admiración por todo este tema del otaku, del tokusatsu, de los efectos especiales, la animación y todo esto. De hecho, creo que las últimas tres películas que él produjo, que son como la de Ultraman, Godzilla. la de Shin Godzilla y la de Kamen Rider, como que es una evidencia de esto, ¿cierto? Pero, ¿por qué lo estoy trayendo a la mesa? Eh, Porque una de las cosas que hacen interesante a Evangelion es que al final es un cúmulo de ingredientes que Hideaki Anno vio que eh, eran, digamos, propicios para poder crear algo interesante, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, si uno se pilla Evangelion y si uno, digamos, busca como ciertos videos en YouTube, Evangelion está lleno como de ciertas referencias y ciertos elementos artísticos que al final desembocan en la obra en sí. Por ejemplo, digamos, esta iconocidad tan propia como del cristianismo y todo esto, Sí, digamos, un primer acercamiento a todo este tema fue a través de Devilman de Go Nagai, ¿cierto? Digamos, con la figura de Devilman y, digamos, Satán y todo esto, ¿cierto? Hace unos años se un anime que es genial y que espero que se hayan visto. Que digamos como que pues bueno, se ve como estas cosas. Sí. es bueno. También digamos está como la cuestión como de Ultraman y los mechas y digamos de cierta serie digamos de marionetas que se llama Thunderbird, yo no sé qué. Esa sí no la conozco. Eh, sí, es rarísimo, o sea, como que si uno se pilla, hay un video de YouTube que muestra como, digamos, ciertas referencias en efectos especiales que están dentro de esa serie que se llama Thunderbird o algo así, que desembocan como de Evangelion, o sea, como la forma en la que está construido Tokio 3 es definitivamente como que bebe mucho de lo que se veía como en la tecnología, como los edificios que son móviles y que, digamos, la ciudad se adapta propiamente para el combate que tienen los EVAs, ¿cierto? Cierto. Entonces, esto es interesante porque, de cierta forma, Hideaki Anno está poniendo su alma ahí, ¿cierto? Y su alma también está vinculada, digamos, a todo lo que es otaku, ¿cierto? Sí. Y en un anime que, digamos, habla sobre el escapismo, sobre la necesidad de, digamos, superarse, de la idea de, digamos, como de salir del propio caparazón, permitir conocer a las otras personas a pesar de la posibilidad de ser lastimado o de la posibilidad de lastimar. Digamos como que Hideaki Anno toma como estas cosas que propiamente está siendo crítico frente, digamos, a su faceta otaku y termina siendo como una obra bastante intimista, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, volviendo como a la cuestión de Evangelion, si uno Evangelion digamos como que fue un trabajo de producción brutal, o sea, como que de cierta forma fue bastante innovador en su momento, porque si uno, digamos, busca libros de artbooks de Evangelion, digamos, entrevistas o, digamos,
artículos que hable sobre el tema, de cierta forma como que Evangelion ya era como una superproducción que ya se plantea como un mundo de ciencia ficción denso y complejo que estaba lleno como de ciertos elementos que hablaban como de lo humano y de lo trascendental, ¿cierto? Sí. Eh, y de cierta forma como que al final como que toma como este gran universo y se termina como centrando como en la historia como de un chico, ¿cierto? De Shinji Ikari. De Shinji Ikari, en efecto. De un chico, digamos, porque está pasando como por el peor momento de su vida, o sea... Sí, está creciendo, su padre no lo quiere y lo pusieron a vivir con viejas buenas. Es sí, difícil, weón. definitivamente. Difícil momento. Complicado, pero sí, o sea, como que obviamente digamos como que tienen que tirar como la cuestión como el fanservice de digamos de las Claro, había que tirar el viejas buenas. fanservice. Sí, obviamente porque incluso como digamos como que Viejas de, la buenas, cuestión como de los, pelirrojas. de los trajes plug, que son como trajes de cuero que son como súper Sí, pegados ah, a la yo, piel y yo no todo había esto. pensado en eso. Eso sí es. Sí, obviamente, son elementos que son súper fetichistas, o sea, como que, porque al final Otaku termina siendo como bastante pajero y obviamente como que se tenía que apelar como a todos estos elementos, Sí. ¿cierto? ¿Sabes qué le faltó a Pero, Evangelion en eso? ¿qué? Que en ese momento están en el auge con las tetas grandes. Ah, sí. En Evangelion no le tiraron a ese fanservice. Que ese fanservice es, creo que el que más vende. Vos puedes poner No, lo de que, hecho hay una cuestión vos puedes hay poner una lo que cuestión quieras. ¿Qué? pero hay una cuestión muy interesante como alrededor de eso. De hecho, en Evangelion de por sí como que se ve un poco eso. Eh, hay cierta técnica de la animación que se llama Gainaxing, que básicamente lo que se trata es hacer una representación realista y, digamos, muy espectacular del movimiento de las tetas, ¿cierto? Sí, me De hecho, interesa. hay ciertos elementos, digamos, hay ciertos momentos en Evangelion, digamos, digamos como cuando Asuka, digamos, está golpeando a Shinji o digamos cuando, ¿cómo se llamaba? Esta tutora de Shinji, Misato. carajo, Misato cuando está como tomando una cerveza y como que Sí, claro, me suspiras como de acuerdo. la alegría. Me Ahí acuerdo. ahí se ve como Gran propiamente momento. eso. Gran Sí, momento de Evangelion. pero sí, pero digamos, obviamente como que no es como para el tipo de historia que se está contando, obviamente que no es algo que vayan a explotar mucho. Pero precisamente lo que vos estás diciendo como de pues, con la cuestión como de las tetas grandes y todo esto, yo creo que precisamente como que no explotan como mucho esto porque la cuestión con Evangelion es, digamos, que buscaban era tener como un estilo sobrio en los diseños, digamos como elegante y que digamos no pareciera como algo que fueras a ver como en el típico anime de robots que veía en el momento, ¿cierto? Incluso digamos, a pesar de que ya vi como buenos referentes de animes interesantes para el momento, digamos como Macross, Gundam, Ideon y Sí, todo había esto muchos. que sí, que puede que haya sido como unos referentes brutales para Eva. Digamos, la idea era separarse como de estos elementos de diseño que hacen parecer que los robots y digamos la tecnología que hay alrededor del mundo Eva parezca como de juguete, que básicamente como que puedes como imaginarte cómo podría ser como el juguete hecho ahí, ¿cierto? Eh, el caso, volviendo a Shinji, estamos hablando como de una historia de un chico que está pasando como por un momento difícil de su Muy vida que y por la que pubertad, básicamente. sí, o sea, porque obviamente es por la pubertad, ¿cierto? Y que obviamente está creciendo. Pero es porque, digamos, porque esto es relevante. Porque si uno se pilla Evangelion, de cierta forma, si uno hace como el viaje progresivo a través de la primera serie, The End y las películas Rebuild, uno podría interpretar que al final como que Evangelion se trata como de la terapia de Hideaki, o sea, como del proceso de terapia que él mismo está teniendo como para salir de su propia depresión. Porque él en varias entrevistas, él mismo ha comentado, yo me odio, ¿cierto? O sea, como Sí, es es un una persona depresivo. que... Es un Sí, depresivo que, básicamente, pues, pero es un depresivo tipo artista clásico. Es un depresivo que intenta expresarse, pues, o intenta salir de su depresión a través de su arte siendo Evangelion,
y que igual salió y le fue bien, igual terminó siendo depresivo igual, o siguió siendo lo mismo. Igual, Evangelion es muy depresivo. Yo, Pero, yo a nadie le recomiendo que si está triste se vea Evangelion, que no va a quedar mejor. Y ni que se vea el capítulo 26 y 27 de la primera temporada. Vea, se pero suicida. Se suicida. es que, es que yo creo que eso es complicado. Porque No, pues complicado, complicadísimo. es que, digamos, Evangelion, digamos, el proceso de terapia es un proceso que obviamente toma años y toma como una propia visión como de uno mismo que al final yo creo que para alguien que está metido como en ese tipo de pozo, como que va a tomar toda la vida porque obviamente siempre va a haber recaídas, momentos en los que se va a sentir peor consigo mismo o digamos momentos en los que definitivamente como que se va a hacer como daño y todo eso, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, y de cierta forma, a Hideaki Anno, en este proceso de terapia que él está teniendo consigo mismo, como que básicamente como que se tenía que enfrentar como al propio proceso de producción que tenía Evangelion. Que era Que en difícil. cierto sentido, Uf. sí o no, de hecho, No. hay anécdotas que dicen que el proceso de producción de Evangelion fue un infierno. Sí. Porque en un principio, digamos, se tenía planeado que Evangelion fuera una serie de 40 capítulos, ¿cierto? O sea, Ojalá. Sí. Hubiera no, sido muy de bueno, hecho, weón. A mí me hubiera no, gustado mucho. yo creo que no. Y esto por qué lo digo. Porque básicamente, en la medida que se fue produciendo la serie, en la medida de que iban descubriendo el proceso, digamos, iban trabajando el guión, la trama y, digamos, todo el proceso que pueda llevar como a identificar qué es lo que a los derroteros a los que va la trama. Obviamente tiene que haber como un proceso de síntesis en los que la trama, digamos, tome elementos que se van madurando o que, digamos, se va tomando como cierta dirección que termina siendo mucho más interesante de por sí, ¿cierto? Yo me imagino que si Evangelion no hubiera sido una serie de 40 capítulos, como que básicamente hubiéramos visto el Evangelion que ya conocemos, pero súper extendido, ¿cierto? Sí, pues Eh, obvio. sí, o sea, como que básicamente como que sería como tomar como 40 Eva, 40 ángeles que combaten como semana a semana. Y no sé, como que no es como algo que yo me imaginé que sería como más interesante. Sería como... No, eh, hubiera sido una serie diferente. Yo creo que hubiera sido una serie menos psicológicamente traumante y más una serie de anime que uno espera como, ay, me va a dar este anime, me va a dar el, no sé, Spy Family. No sé, sí. hubiera sido... Y no es nada malo. O sea, como Sí, que... no, Obviamente, como que no. a cualquiera le encanta como el shonen y todo esto. Sí, Pero digamos para el proceso que está teniendo Evangelion, digamos como con este tipo de dirección tan interesante que estaba tomando, digamos, elementos visuales que en sí como que ya te está transmitiendo como ideas, o digamos que ya te está transmitiendo cosas que no necesita como un exceso de exposición, como que el hecho de que Evangelion no hubiera sido sintética es algo que me parece brutal. De sí, hecho, lo eso es hicieron algo muy bien. que... De O hecho, muy es algo mal, que no sé. no sé. No, no, para mí lo hicieron perfecto. No, Porque bueno, pues para mí Evangelion es hermosa, pero pues así yo diga perfecto, perfecto. No es que, a sé, ver, pero hay problemas. Obviamente todo anime, digamos, toda obra artística va a tener como sí, ciertos o errores las o ciertas cosas que uno falencias. diga. Cualquier falencia y todo esto, ¿cierto? Pero, digamos, en el proceso de creación de Evangelion, Hideaki Anno, digamos, metió elementos de dirección que son como muy propios como de la Nouvelle Vague. De hecho, hay personas que dicen como que Evangelion te mueve ciertas cosas de Persona. ¿Vos conoces Persona? Esta película de... Pero eh, el videojuego, persona, no, persona. no, no. Persona, esta película de... ¿Cómo se llama este director de la Nouvelle Vague francesa? Ah, ya sé quién es. No me Eh, acuerdo cómo se llama, pero sí, ya sé quién es. Ah, sí, bueno, pero el caso es, bueno, Evangelion es interesante porque como obra artística y como obra audiovisual y como obra cinematográfica, digamos, trajo ciertos elementos sutiles o digamos ciertos elementos pero expresionistas. como cuáles. Parce, por ejemplo, hay una escena que es brutal y que casi que se han hecho tesis alrededor de eso. Ajá.
Cuando, sí, cuando Misato estaba hablando por teléfono con esta amiga, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Ajá. La eh, mona. la mona, sí. Pues la mona, la que Eh, tuvo el coso con el papá de Shinji. Y después que sí. no, tan. Sí, listo. Digamos, Misato de cierta forma como que está hablando, como que, no, sí, el niño va a estar bien conmigo, toda la cosa, ¿cierto? Sí. Pero Shinji está tan alejado del plano en contraste con ella que ni siquiera llega a tocar la sombra de ella. ¿Sí? O sea, como que está tan distante a ella que ni siquiera como que llega a acercársele a la sombra, ¿cierto? Es O muy cierto elemento simbólico. Sí, o sea, como que son elementos simbólicos Sí. y de dirección que digamos, a pesar de que uno no intuya en el instante, digamos como que uno está recibiendo, ¿cierto? Y entonces eso está hablando de que están utilizando un lenguaje cinematográfico maduro y que es brutal. De hecho, esos derroteros, digamos, como simbólicos, digamos, como tan expresionistas que son como la voz de la mente mientras que, digamos, están hablando, mientras que muestran como, digamos, estos elementos de montaje como tan raros, que básicamente es como monólogos internos de Shinji o del personaje en turno, pues, también son como elementos Sí, como no. artísticos que son, Son, que son como, son, como súper son interesantes. hermosos. Mira, por ejemplo, no Sí, sé si te acordás de la escena cuando Shinji se despierta y mira como que el techo. otra vez el techo. Esa Sí, escena es que, es muy hardcore, weón, como que no se despierta y dice un techo, como que se despierta y dice como que marica otra vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué soy? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Está ahí marica sí, perdido. Pues, y no está perdido porque está en la casa donde está. Pero mira ese techo. Bueno, y la otra es cuando se masturba ahí todo sutilmente con Asuka. Uf. Y no, es que que lo hace muy esa es la bien, cuestión. weón, lo hace muy bien. De hecho, Para- hay una cuestión interesante alrededor de eso. Eh, digamos, The End of Evangelion, la película que, digamos, concluye Evangelion y que por sí como que es un final para la obra en sí, Sí, eh, es más una carta de odio de Hideaki Anno hacia sus propios fans. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque con el final de Evangelion, digamos en los dos últimos capítulos, obviamente la producción estaba contra el reloj, o sea, como que literalmente como que tenían sí, en la tenían. nuca respirar. Sí, o sea, como que tenían en la nuca respirándole a los productores diciéndole, hey, ¿qué hubo? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cierto? Sí, Eh, entonces, digamos, como Hideaki Anno había tenido como todo un discurso alrededor de, digamos, de el crecimiento emocional, el hecho de abrirse al mundo, el hecho de aceptar que a pesar de que va a ser lastimado, el hecho de digamos, conocer a otras personas y conocer sus mundos internos es lo que lo vale, de que a pesar de todas las heridas que él vaya a recibir, al final va a valer la pena, digamos, conocer a los demás y luchar por sí mismo y todo esto. Digamos, los dos últimos capítulos, que son el 25 y el 26, llegan a ser, digamos, muy positivos y, digamos, al final como que eso es como un intento como de Hideakiano, como de lanzar como un mensaje de amor a las personas, ¿cierto? sí. Pero al final los otakus no entendieron eso, o sea, como que vieron eso y dijeron como que, hey, ¿qué es esta mierda? No, marica, pues es que ¿Cierto? uno quería un final, weón. Eso no es un Sí, final. Eso no es sí, un final. eso no es un final, o sea, como que Eso es, obviamente eso no es eso es una, perdón un lo que falso voy a final. decir, eso es, marica, eso es una sacada de carta de como, ay, no tengo final, como lo hacen casi todos los animes, pues. Aunque este lo hizo más raro, pues, que No, es, es voy que, a sacar algo raro que nadie entienda y que tenga pero, algún sentido con lo que estoy tramando. Es que concluir es lo más difícil, pero es lo primero que vos tenés que tener. Si Hideaki Anno se imaginó Evangelion terminando así antes de hacerlo, es un puto genio. Yo tengo la teoría de que ese man fue haciendo la serie y que el final le quedó grande por temas de tiempo, temas de producción, temas filosóficos, temas psicológicos, temas de lo que sea. Que le quedó tan grande que sacó la carta fácil y dijo, voy a hacer algo raro para que o la gente me odie el resto de la vida o me ame el resto de la vida. Ese man se la jugó. Y parce, es que al final es como bastante raro.
No, es rarísimo. Pues no, es bastante raro. porque sí, Marica, es rarísimo. Por favor, véanse. No, no cuando estén depresivos, cuando estén normal. Por favor, véanse el capítulo. Bueno, véanse todo Evangelion. Pues eso se los. Marica, si están escuchando este podcast, tienen que haber es porque visto ya, Evangelion, weón. Pues sí. tienen que haber visto Evangelion. Pues eso está como O predestinado. digamos, tienen que estar lo suficientemente interesados como para escucharse como un podcast para que hable como del tema. Exactamente. Pues primero se tienen que ver. Bueno, si no se lo han visto, véanselo. Aunque me imagino que ya se lo han visto. Si no, es porque tienen por ahí 15 años. Y si tienen 15 años. No sé, No, sí, véanse Evangelion. Vale la pena. Si están depresivos, no. Está en Netflix. Está en Ah, Netflix sí. casi toda. Menos creo que las películas. Creo que las últimas, pues las 1.0, 2.0. Sí, los rebuilds, pero los rebuilds son como su propia historia. De Sí, hecho, sí, los Rebels yo voy a son. problematizar como con eso más tarde porque, bueno, no voy a hablar de como ahora. Bueno, la cuestión es, volviendo a Dient. O sea, Ajá. Hideaki Anno, Volviendo Hideaki Anno al end de los capítulos, pues. no, a Dient, o Ah, sea, bueno, Dient of Evangelion. the end of the Evangelion, Bueno, ok. básicamente, Hideaki Anno había sacado algo que básicamente estaba hablando como que, hey, parce, tengo, a pesar de lo duro que sea la vida y a pesar de que usted sea un otaku mugroso, lúchela, Inténtelo, salga adelante, inténtelo. inténtelo. Y básicamente como que la gente lo respondió a pedradas, o sea, como que si uno, de hecho, en The End of Evangelion hay, digamos, ciertos planos así como súper rápidos que muestran, digamos, pintarrajeadas digamos, vandalizadas que le hicieron como al estudio de Gainax, de gente que después de ver ese final como que fue a tirar piedras y Voy a quemar esa mierda, a matar a ese weón. fue- Muy sí, chido. entonces Hideaki Anno dijo, listo, si ustedes lo que quieren es odio, van a recibir odio. Entonces, lo primero que hace, digamos, uno puede pensar como que, bueno, a pesar de que Shinji sea una persona que tenga como todos sus problemas internos, al final es una buena persona porque literalmente es un chico que está luchando por el bien de la humanidad. O sea, Sí. porque la humanidad no se extinga. Porque la humanidad no ¿Cierto? la maten, weón, los ángeles, que son unas cosas rarísimas. Sí, estos ángeles que son como ángeles que son como accurate, como a la figura de los ángeles que describen en la Biblia. Eso es un elemento que me parece como curiosísimo cuando empecé como a investigar sobre angelología. Sí, O sea, si uno abre la Biblia y empieza como a buscar como descripciones de ángeles que hablan como sobre truenos, que parecen como hechos de ciertos cristales, cosas así, o sea, como que se- lo más cercano que usted va a ver es lo que Evangelion muestra. marica, es Eso, que algo que te iba a decir ahorita que estabas hablando del catolicismo y del otaku es, bueno, Evangelion es siempre habló de religión. Pues hablan de Adán, hablan de Eva, hablan de ¿cómo es que llama el otro? De Lilith, los escritos del Mar Muerto de y los todo esto. escritos del mal muerto, de Lilith. Y con lo que dijiste ahorita, se me vino una idea a la mente, que fue que, marica, pues, marica, ¿quiénes son las personas más otakus? Pues el otaku original, hace mucho tiempo, era alguien obsesionado con algo, que ha sido la mayor obsesión de la historia de la humanidad, sino la religión, pues si no, marica, Uy. el Sí, de cristianismo, hecho, weón, el cristianismo es básicamente los que inventaron, lo que se inventaron una obsesión con algo. Es que, por ejemplo, sí, lo en, trascendental, que exacta. es Dios, todas estas historias sobre pueblos antiguos que nos hablan sobre un posible origen del mundo y todo esto. Sí, obviamente, o sea, como que me puedo imaginar que un escriba del siglo XII es tan otaku como un otaku del día de hoy. Solamente que el escriba seguramente está como... No, y no lo tires eh, tan lejos. Pues, marica, marica, una mamá, weón, de un colegio medio play de una parte buena de cualquier ciudad. Marica, es obsesionada con la iglesia, que da miedo con la Biblia, con... Esa es su forma de actuar de día a día. Mejor dicho, hace que su vida, o moldea su vida o su día a día a partir de esa obsesión con la Biblia, con Jesús, con el cristianismo, con la iglesia. sí. No, de Está fuerte. hecho...
Sí, de hecho, si uno se puede ver como las figuritas como de santos que saca. Uy, que uno marica, va como ¿qué? Santa Rosa. Sí. En estos días va el Tesoro. O sea, como que. En el Tesoro es un centro comercial que queda por acá cerquita donde está la oficina de nosotros y donde vivimos. Parce, hay una tienda de figuras. Yo no sé si son coleccionables, puedo saber si No, es uno que. le Es, puede es decir que coleccionables o no, pero que una en estos días tienda estos solamente días me pillé. de cosas de Jesús y de ángeles. Y yo, mierda. Y es que llegan a como a dar miedo, no sé, porque uno le ve como la cara, Sí. como los ojos muertos como los santos y digo, "Uy, yo no quiero tener como esto. Marica, sí, marica, no. No, Marica, pero es que de no hecho, hay eso es muy nada curioso. más parecido Eh, a un otaku que a un religioso. Marica, Sí, o sea, de hecho en esos días me había pillado como un meme que mostraba como una de estas figuritas como de santos, de angelitos así con alas, recuerdete y todo esto. Que decía como que, estos son como los Funko Pops para sí, las mamás. y Sí, son, weón, y son. sí. Marica, yo estoy en un Eh, colegio católico, pero católico fuerte. Y, y parece, pues ahí el 70% de las mamás y los papás eran así, obsesionados. Parce, las casas tenían que tener cuadros de Jesús. Siempre había una Biblia abierta por ahí en cualquier matorral, weón, que encontraban. sí. Esos manes, Parce, esa gente sí se obsesiona. Uno porque es un huevón y no se ha obsesionado tanto. Bueno, y porque eso no da tanta plata. Yo no sé por qué a estos manes sí. Pero, marica, pero, esta gente... parce, pero digamos, aterricemos un poquito con la conversación. Porque ya Sí, nos fuimos como, ya nos desviamos un como por poco. el otro Bueno, lado. no, espérame, yo le tiro, déjeme, yo la aterrizo hablando de otra cosa y ya de pronto usted concluye o retoma o no sé. Sí. Bueno, si alguien no se ha visto Evangelion, Pinto no me va a dejar decir esto, pero lo voy a decir porque me da la gana. Evangelion tiene un orden en que fue saliendo. Ese fue el orden que yo me lo vi, Pinto seguramente se lo vio. Pero tiene otro orden cronológico, psicológico y que en el cual la historia creo que tiene un poquito más de sentido porque si uno se lo ve en orden que fue saliendo mm, no tiene mucho sentido, pues bueno, o sí tiene sentido, pero hay que buscar videos en YouTube para que le expliquen a uno. Pero esta creo que es esta es la mejor y fue la que me la vi la última vez que me vi Evangelion porque yo me hizo Evangelion por ahí 2 o 3 veces. ¿Vos se lo has visto cuántas veces? ¿O no te lo Sí, o yo creo que la vi como el año pasado, y fue como la cuarta vez que me lo vi. El año Sí. pasado yo también me lo vi, a principios del año pasado me lo vi por tercera vez. Porque salía Las películas. las películas, la última, que ese va a ser el último tema que vamos a tocar acá. Bueno, entonces, ¿cuál es el orden cronológico recomendado por internet? No por mí, por internet. Esos manes saben más. Primero, verse Evangelion, la serie original del 94 creo que es, o 95, no sé. Del capítulo 1 al 24. El 25 al 26, que son los raros, para después. Después sigue The End of Evangelion. Y ahí sí, el 25 al 26. Pero ese dicen que lo vean como un sueño, o como una retrospectiva, o como un no sé qué. No sé. Parce, Cuénteme. sino que la idea es, a mí no me gusta el orden porque me parece como que es como romper como el ritmo de la película y al final como que la película está producida de cierta forma para que uno la vea así. Es como básicamente como cortar el ritmo, o sea, no sé, es como si uno estuviera como viendo El Ciudadano Kane o digamos cualquier película así como interesante y uno como que simplemente, no, o sea, como si se diera salvando el soldado Ryan. Y entonces en mitad de la película uno como la parara y se pusiera a ver un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, o sea, como que no, o sea, como que Barce, a no. mí, vos te lo has visto así. Seguramente no te lo has visto así. Yo me lo he visto así. Bueno, Yo me lo he visto así. Y la verdad, cobra un poquito más de sentido. Y uno liga más acontecimientos entre sí de esa forma. Por eso es que hay un man en internet que seguramente se vio este orden 300 veces para poderlo decir. Y que seguramente lo replicaron en internet porque el orden tiene sentido. argumentalmente tiene sentido y te hace hacer conexiones mucho más fáciles. A mí, No, a mí, es que yo le di la oportunidad y la verdad me gustó. Y me gustó para verme
la última película de Evangelion y para entenderla pues un poquito más. Igualmente uno no va a entender ni mierda y le va a tocar videos en YouTube, pero aquí lo ayuda un poquito a verse este orden y vérselo pues seguido, no vérselo en 2 años. Pero, a ver, la cuestión con este orden, ¿qué fue lo que entendí? Porque yo también lo probé y al final no me terminó de gustar porque no me cobra como sentido a nivel de montaje. A ver, cuando el mundo se está yendo a la mierda y digamos ya empieza, digamos, a que todo el mundo se vuelva una mente colmena y todo esto, Ujú. hay como un paneo en el que Shinji se está como, digamos, corriendo como en el universo y digamos, está mostrando como todas las voces de la humanidad se van convergiendo entre sí, ¿cierto? Básicamente lo que dicen estos manes es que uno pare en ese instante de la película antes de que, digamos, Rey diga algo en mitad de este montaje psicodélico y digamos uno se ponga a ver como los capítulos 25 y 26. O sea, sí, uno puede entender básicamente que mientras que Shinji está como en este proceso como que, mierda, como que me estoy volviendo como uno con el todo, uno se ve como esos capítulos y digamos como que ve como el proceso de retrospección que está teniendo como Shinji para, digamos, decir como que, no, vale la pena vivir, ¿cierto? Cierto. Y ya después seguir con la película, digamos como que ya seguir como con el mensaje concluyente que le sigue la película, digamos la tesis que concluyente que le estaba sacando como Hideaki Anno, que le había agregado a la película en base como a las vivencias que había tenido posterior a la producción de Evangelion. A mí no me cobra sentido porque yo ya lo dije, o sea, como que es básicamente como cortar el ritmo de una cosa que ya está producido como tiene que estar producido, ¿cierto? O sea, uno puede verse perfectamente el capítulo 25 y 26 de Evangelion dentro de ese orden, digamos, después de ver la película, digamos, decir como que, bueno, como que tiene sentido de que en este momento en el que Shinji básicamente está teniendo como este viaje trascendental cósmico, digamos como que tiene todo esto. Pero sí, o sea, como que si a alguien como que se le hace como complicado como esta idea. No, marica, la idea es que, complicadísima. Vos te sí, acabaste de escuchar. Esa idea es eh, complicadísima. sí, o sea, la idea Pues, es complicada, pero digamos es intuitiva. O sea, como que básicamente, si Shinji en la película llegó a un punto en el que está teniendo como un montaje raro porque básicamente se volvió como se volvió como parte de la mente colmena de la humanidad. Digamos, ya empieza a tener como estos momentos de montaje raro en el que está hablando como con el rey y básicamente están como teniendo como un desdoblamiento como la realidad y todo esto. Uno puede decir que, bueno, puede que los capítulos 25 y 26 hayan sucedido como en este intervalo, ¿cierto? sí. Pero, y puedo entender que, digamos, como que para alguien como que se le haga mucho más fácil la idea de verse los capítulos 25 y 26 teniendo como este contexto. Pero a mí, yo, Juan Alejandro Pinto, no me cierra la idea. Pero es porque yo tengo como mis... No, marica, usted está enamorado. Usted está enamorado o romantizado por el Evangelion clásico, el que nos tocó, el que vimos en Animax, el que vimos en... ¿Cómo es que se llamaba Animax? Locomotion, obviamente. Sí, no, yo lo ¿Vos entiendo. nunca te pillaste? Sí. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero sí, Pero, o sea, porque hay que darle como algo más sencillo a pero la gente. Porque eso, obviamente, no, marica, no. no es una Hay serie que, hay fácil. que darle el chance a esa. Porque es que si vos ves todo Evangelion y vas a pasar a las Evangelion 1.0, 2.0, 3.0, vas a entender todo 300 veces mejor. Te lo aseguro. Bueno, No va a ser lo puede ser. mismo, ni la misma experiencia. No, la verdad sí va a ser la misma experiencia. Pero así vas a entender un poquito mejor, si te lo explican obviamente, porque es que, marica, a nosotros nos tocó ver Evangelion cuando solamente había Evangelion. No que eran, cuando se llamaba Neo Genesis Evangelion, pues es que eso ni siquiera se llama así ya, weón. Yo no sé eso por qué le quitaron el nombre. Y no había ni End of Evangelion, no había Rebirth ni mierda, no había You Are Not Alone, no había no sé qué.
A nosotros nos tocó eso. Y, marica, nosotros vimos eso y todos quedamos, marica, con la boca abierta diciendo como, marica, ¿Qué pasó ahí? no sé qué es la vida, básicamente. Acaba de perder todo o ganarlo todo. Parce, bueno, Pero, ahí como, como que fue como, sí, sí, eso como interesante, como con la cuestión como de los órdenes como divisionado. sí, no, O sea, como que, pero de verdad, sí, 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 alguien quiere pillárselo y obviamente ya no le va a cambiar la vida como nos la hizo a nosotros, lo que fue Evangelion, o posiblemente sí, no sé. O si quiere que le cambie la vida y que usted se vuelva un depresivo, véase a los 26 y véase todo lo que fue saliendo cronológicamente, pero cronológicamente fecha de salida o de estreno. Si quiere entender todo Evangelion y de pronto tirarle un poquito más de cabeza, no, o más bien menos cabeza, pero más lógica a lo que está pasando secuencialmente con las escenas, este orden es bueno y lo recomiendo. Igual Evangelion es muy extraño. Es sí, demasiado o sea, como extraño que, porque es que Evangelion tiene la cosa que Evangelion empieza realmente en la mitad de la serie. Evangelion empieza cuando está en el tercer impacto. Y entonces el tercer impacto implica que hay un segundo y que hay un primer impacto. Y eso, pues, como desde el capítulo 15 en adelante, lo empiezan a revelar. Pero uno empieza como que, ah, marica, bueno, hay unos ángeles. Eso, parce, es que es un elemento como muy interesante como de la serie, que me di cuenta como que lo habíamos saltado full. ¿Qué hace como interesante como el mundo de Evangelion y digamos la propuesta artística de lo que nos está planteando Hideaki Anno, marica, ¿cierto? todo. Marica, Evangelion tiene Bueno, o sea, todo, o sea, weón. o sea, como que uno se, donde lo tome obviamente todo. Todo, marica, Pero, vea. No, espérese, venga, yo voy a decir a mí que me gusta Evangelion. Que ya estoy hágale, prendo, weón, ya llevo la mitad de la media. hágale. A mí me gusta Evangelion. Primero, los personajes. Los personajes, su profundidad, desarrollo de personaje. Creo que nunca una serie se haya detenido tanto en desarrollar un personaje. No sé si lo hacen bien o no, porque es que un Ah, sí, personaje yo creo que sí, obvio. nunca, no sé, porque un personaje nunca se desarrolla con tanta atención. Porque en Evangelion se detienen demasiado en todos los personajes para desarrollarlos. Y un personaje se desarrolla más, a mi parecer, por lo que le pasa que por lo que piensa. Porque es que todo el mundo piensa muchas cosas. Sí, obvio. Pero, Y lo que uno puede pensar como que puede ser contradictorio, puede sí, que eso. no concluya, digamos, como con lo que uno está actuando como en la realidad. Pero Evangelion se detiene como propiamente en mostrar qué es lo que está pensando cada personaje en En cierto su momento como momento. la vida. Sí. Eso lo hace muy bien, es muy arriesgado. Muy arriesgado porque si el personaje no cae bien, ya la serie cayó. Y Evangelion tiene muchos personajes, demasiados. Entonces por ahí va. Bueno, los personajes, la verdad, están muy bien. Como los desarrollan no está tan bien, pero lo hacen excelente. Los desarrollan a partir de la psicología, cosa que es muy difícil de desarrollar un personaje así, pero lo hacen excelente. Todos y cada uno de ellos. Y diga, las peleas, güey. Las peleas y el gore. Parce, pero espera, es que yo quiero como centrarme como en esa cuestión como de la construcción de mundo. Ok. Es que me di cuenta como que nosotros estamos como avanzando muy rápido y como que No, básicamente como que estamos avanzando eh, muy rápido y ya llevamos un montón de una tiempo hora de... hablando, weón. Yo creo Sí, o que sea, como que es que hablar de Evangelion como que uno siempre se queda como corto porque uno puede tomarlo como desde muchos puntos de vista. sí, yo creo que Pero va a tocar tirar venga, esto a 2 capítulos. definitivamente, pero venga. Parte 1 y parte eh, 2, sí. sí, parte uno parte 2 como como las películas Sí. que salieron en su momento. Bueno, 1.0 y 2.0. y después la 1.1.1 Y y la después 2.1. 2.0.4.7 más Sí, 7. sí, o sea, como que, de hecho eso fue como un meme en su momento de Evangelion, como que después de que salga la 3.1, como que Va a salir la nos van- 4.0 más 1.7 más 4.11. Sí, bueno, no, pero venga,
digamos, para recalcar un elemento que me hizo como que me llamó mucho la atención de Evangelion. Ok, cuente a ver. A ver, eh, más allá como de la cuestión de las peleas contra series alienígenas que están como amenazando la humanidad y todo esto, que definitivamente es como un elemento como que la serie se detiene y que hace escenas como exquisitas, como cuando Shinji tiene que despedazar al EVA 03. Sí, de acuerdo, patentico. Sí, o sea, como que esa escena es muy traumática. Digamos, más allá de eso, digamos como que Evangelion como que crea como un mundo de organizaciones y de conspiraciones que llega a ser como muy intrigante alrededor de la serie. De hecho, uno mientras que la está viendo, como que uno siempre como que tiene que estar intuyendo, como que, bueno, como que esta organización como que básicamente dejó a este man pelado y por eso como que digamos, por eso es que fue asesinado. O, están teniendo las oficinas centrales de NERF, están teniendo conflictos con las oficinas centrales de Tokio 3 y por eso pasó lo que está pasando, ¿cierto? Ujú. O sea, como que al final como que Evangelion es como una serie que es muy intrigante y que uno básicamente como que tiene que estar leyendo como cierto subtexto frente a las acciones que está pasando más allá de lo que te están mostrando los personajes, porque es una serie que es muy curioso pensar en eso. Es una serie que de por sí los personajes no tienen como toda la información. No, los personajes O sea, no tienen nada. O sea, los personajes no tienen toda la Marica, información. O sea, marica, ponete a pensar. marica, la única persona que tiene ahí la información es el papá de Chinikari. De resto, todo el Sí. mundo está neófito Perdido. en todo, huevón. Marica, ahí nadie sabe nada. Menos Chinikari, que es un man, que es como malo, pero es bueno, pero es una gonorrea. Gendo Ikari, o sea, como que Gendo Ikari es un Gendo, personaje excelente. O sea, como que Es un hijo de puta, huevón, es una chimba de personaje. De hecho, hay una anécdota hay un elemento que me pillé en la última visita de Angelo que a mí como que me voló la cabeza. Sí, uff. Eh, Decilo. Gendo cuando se casó con la mamá de Shinji, él no se llamaba Gendo Ikari, él se llamaba Gendo Rabakungi o algo así, ¿cierto? Él se cambió el nombre, al apellido de su esposa al momento de casarse. ¿Eso qué está diciendo? Gendo no se aprecia a sí mismo ni reconoce en sí mismo nada que, digamos, valga la pena trascender. Él básicamente se está volviendo una unidad, digamos, anexa a su propia está esposa. una unidad con su esposa. Digamos, sí, o sea, Qué bonita o sea, analogía para esa película, weón, que básicamente Evangelion solamente trata de volverse uno con todo. sí, es que de la cuestión, digamos, Gendo antes de conocer a la mamá de Shinji, y que haría algo, digamos como que es un personaje miserable. De hecho, hay pequeños momentos alrededor de la serie que te muestran que era Gendo antes de conocer como a esta chica y digamos como de su faceta como de universitario. O sea, es muy curioso porque... Sí, es como, era como medio pendejo. Pues, Sí, o sea, como que por lo poco que, digamos, se llega a saber como de Gendo, básicamente solo se sabe que era como una persona problemática, que era básicamente un genio, pero básicamente como que era como un tipo descarriado que se dedicaba como a meterse en protestas, a pegarle como todo el mundo, a emborracharse y todo esto. Conoció a la mamá de Shinji y, digamos, ella se volvió su vida, ¿cierto? sí. Y por eso, digamos, como que es tan triste como la conclusión que tiene y digamos todas las lecturas que hay alrededor de exactamente por qué la mamá de Shinji, digamos, se fue con Gendo. Pero bueno, son cosas como que al final como que uno tiene que leer como dentro del subtexto. Beni, Pero digamos, yo te tenía que hacer una pregunta. ¿qué? Bueno, ya hablé pues más o menos del orden cronológico de Evangelion, que lo resumo otra vez. Evangelion menos el 25-26, The End of the Evangelion, The End of the Evangelion 2 y después toda la reveal, que eso lo resume todo. Dead a Rebirth es como un añadido, que se lo pueden ver en cualquier momento, tampoco pues... Es que hay una cosa graciosa con Data Rebirth. The End of Evangelion fue una producción que se le quedó grande a Gainax nuevamente, ¿cierto? Entonces, como también tenía a los productores respirándoles en la nuca, Hideaki Anno tuvo que sacar la primera perdón, creo que era la primera Rebirth. Tuvo que sacar primero la Rebirth, que era como una película que combinaba, que es como un resumen como Evangelion hasta cierto Sí, punto. Rebirth es Y el primero y después es Dead.
Sí, bueno, Rebirth te muestra como un resumen de lo que era Evangelion hasta cierto punto, digamos con unos montajes súper raros y toda la cosa, y después te muestran como cosas que iban a estar en The End, ¿cierto? Y Dead pasa como lo mismo, pero digamos como que acaba como en un punto en el que digamos como que la gente decía como que ve pues, esta película como no ha acabado, como que cuando nos van a contar como toda la historia, No, ¿cierto? nunca. Entonces, Eso es lo más entonces, bonito de Evangelion. Evangelion, Sí, ento- bueno, o lo más bonito que nos pasó hasta el año pasado, que Evangelion Sí. era la historia sin final. Que nunca terminó. Sí, era la historia sin Sí. final y era hermosa y la queríamos con hijo de puta. Ay, es que si Evangelion no hubiera quedado con sus 26 episodios, todo el mundo hubiera quedado contento. Ya sacaron más cosas y obviamente fue por la necesidad de Plata. contar por plata. Sí. Hay una cosa, parce, yo le quiero hacer una propuesta. Ah, Es que cuénteme. me doy cuenta que, digamos, si nos metemos como a los rebuilds, esto nunca se nos va a acabar. No, yo sí quiero, Barce, no, yo sí quiero hablar de los Eh, rebuilds, pero yo no, quiero pero venga. hablar del rebuild, pero quiero hablar del último rebuild, que, Pero esa es la cuestión, pero no lo tiremos en este instante porque obviamente la cosa se nos va a hacer eterna, porque yo también estoy de acuerdo que el último rebuild es una película genial y que vale como sus propias lecturas. oh, marica, es Pero que entonces, venga, vamos a tirar, eh, tirémoslo doble, este sí, ya va doble, pues este lo voy a cortar en dos, pues en dos capítulos en dos distintos. programas. Sí, pero ya tirémoslo, marica. Yo ya estoy prendo, ya llevo por ahí un 70% de la media. Ya termino de hablar, weón. Bueno, no, pero venga, Media solo horita. quiero recoger el hilo, porque Ok, nos habíamos quedado ok, vea. como ahí por fuera. ¿En qué hilo, Eh, en qué hilo, bueno, en qué cantidad de hilos nos hemos quedado? Como en 300. Pero, ¿yo qué estaba diciendo? Bueno, Teen Evangelion, tan, tan, después fueron los rebuilds. no, pero venga, Hábleme usted es- de los rebuilds y terminemos con el revir, con el último, el 3.0 más 1.0. parce, no, es que hay cositas como que Evangelion que yo sí quería decir como antes de tirar a los rebuilds. Y yo lo voy a decir rápido, voy a tratar de ser rápido y sintético con eso. Ok, A ver, Asunto Ángeles, voy a ir rápido con Los Ángeles. listo. Hay mucha gente, digamos, como que, hay mucha gente que dice que digamos, Hideaki Anno, la cuestión como de Los Ángeles, la tomó como por una cuestión estética, porque obviamente, digamos, para el japonés que está más relacionado como al shintoísmo y al budismo, se le va a hacer como algo novedoso y exótico, ¿cierto? O sea, como, Sí. es como la sensación de lo exótico que nos presenta como propiamente como estas religiones orientales, pero desde el punto de vista de ellos. Pero si uno se pilla, digamos, como que los elementos simbólicos que utiliza Evangelion alrededor de la serie, que puede que sea como más que nada como un anexo para sus lecturas, porque obviamente el discurso va como a otro lado, llega a ser como bastante revelador. De hecho, yo creo que de por sí como que Shinji y Gendo que tienen como cierto conflicto bíblico, como el conflicto del patriarca y digamos como de su hijo, ¿cierto? Sí, el clásico. Y lo Que es tiene. súper clásico, que es súper clásico, ¿cierto? Y por eso me parece como tan revelador que precisamente como que los ángeles sean como tan accurate como con la cuestión digamos, de sus formas, de las formas de presentarse y todo esto. Porque, como ya lo había dicho antes, si uno se pilla como la Biblia, cuando hablan como los ángeles, hablan como de truenos, como de, digamos, como de luces, y digamos, termina siendo como una prosa como muy púrpura, como si uno estuviera leyendo como un relato de Lovecraft, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué son los ángeles? Son como seres Lovecraftianos, o sea, son cosas como tan inimaginables y digamos tan absurdas que uno como que no termina como de creerse que exista. De hecho, precisamente como que creo que internet tomó como de meme como este ángel que es como un cubo, porque como un triángulo, como Sí, no, dos no, es pirámides, un rombo, un rombo. es Sí, un porque, rombo. o sea, como que, porque uno que serie como que se va a imaginar que un hijo de puta rombo vaya a poner como en todos los problemas como No, marica, ese rombo es de los ángeles más hardcore que tiene esa serie. Uf. Sí, y es que
Y ese rombo tiene un elemento que es súper fundamental para entender Evangelion y directamente a Hideaki Anno. Básicamente, porque Nerf es poderosa. O digamos, porque básicamente tiene como todo el control de la burocracia a favor de ellos. O sea, como que si uno se pilla como el capítulo de ese hijo de puta Rambo, básicamente es como viendo como Misato va llamando como a Japón, a toda la gente como al gobierno, a diferentes organizaciones, empresas para decirle, venga, si usted no hace esto, por favor, nos vamos a acabar, por favor trabaje rápido y ponga como toda la mano de obra disponible para poder hacer eso, ¿sí? De cierta forma como que Evangelion es súper metódico. O sea, para una serie que propiamente como que te pone delante como cierta cuestión como política, conspiranoica y todo esto, el hecho como de que tire como esta cuestión como que habla como de la burocracia y como que del poder de lo humano a través de esto, llega a ser como, uy, qué vuelta, como que es como muy conectado como a la idea, ¿cierto? Sí. Porque en ese momento es cuando uno empieza a ver como que propiamente lo que uno puede entender como la mano del Estado, o la, por así decirlo. O sea, como que el Estado está trabajando para básicamente que la humanidad no se extinga, ¿cierto? Sí. Sí. Eh, Como que marcar, sí, nosotros trabajamos para que la gente, pero que, no que toda la gente, no. Bueno, que por lo menos la población total del mundo o que la humanidad no se extinga. sí, y básicamente como que va en camino como eso. Pero si uno se pilla como que al final, que es Silly, como Sí. un cabal como de viejos que está... De viejos que tienen plata, weón, y que toman decisiones difíciles. que toman difícil y que digamos tienen como una gran conspiración que al final como que va a ir en detrimento como de todos. Eso, y que, O sea, y que es una conspiración que va más allá como de los presidentes, la democracia, la ley, la vida. Sí, y o sea, como que en esta historia como tan grande como que nos habla como de conspiraciones, burocracia y todo esto y digamos de la forma en la que está actuando como estas distintas organizaciones, a pesar de que digamos esto sea como un peso como tan grande como en toda la serie, al final como que es una historia como intimista. O sea, propiamente Evangelion, ¿no? La mayor parte como de escenas de lo que uno ve en Evangelion no es propiamente como ver a Shinji dándole tiestazos al Eva de turno, es como Shinji tirado en la cama escuchando música o llorando Llorando o masturbándose. sí, Gran tipo. o sea como que al final como que Evangelion a pesar de que es como una obra que habla como de estos grandes temas como que es una serie como súper intimista, o sea como que Demasiado. por eso es como Marica, por eso es como tan extraña marica, es una y ahí serie. es cuando perdón ahí es cuando conecto con The End. ¿Por qué digo que The End es una carta de odio a los fans por parte de Hideaki Anno? Porque, porque si digamos la serie, a pesar de que te muestra que Shinji, a pesar de que es una persona miserable, uno puede concluir que es una buena persona porque obviamente es el héroe de la trama. Al principio de la película, ¿qué es lo que hace? Básicamente es como un abuso, o sea, como que básicamente está como abusando como de Asuka y está mostrando como lo vemos como en su momento como más íntimo y vulnerable, que es básicamente cuando se echa la paja encima de ella. Sí, gran ¿Cierto? serie. O sea, Gran escena. Esa es, gran escena. esa es Sí, una. o sea, como que, Si hay por escenas eso, que recordar en el anime, esa es una de esas. O esa sea, es como una que- de esas. y esa escena ha sido como producto de un montón de memes y cosas así. Sí. Por ejemplo, vos no te has pedido como el meme de que es como Shinji hablando con Rick y que básicamente como que se echa como la paja frente a Rick, cosas así. Sí, Bueno, claro. eh, No, marica, como esa escena hay muy poquitas, weón. sí, o sea, como que uno, yo me imagino que las primeras personas que estaban en el cine vieron eso y dijeron como que, uy, gas. No, ni ¿Cierto? siquiera. Yo creo que estaban confundidas. Es que por Evangelion hace que yo no que se confundo. Como que, parce, Esteban se tiró una paja y acabó ¿En serio hizo eso? No. Sí. Sí, o sea, porque debe ser ¿Será? como que, uy, Ay, gonorrea. Sí, Sí lo hizo. sí. Y ya después se la vieron la segunda vez y dijo, ay, gonorrea. Ese man sí hizo eso. Y esa vieja estaba en un hospital. Nea, no, como en coma. No. Sí, pero Güey, es que hay hay una cuestión puta, hay una cuestión que es muy interesante con relación a esa escena. ¿Qué? Hideaki Anno, digamos, tenía como pensado como un diálogo para Asuka para el final de la película, que básicamente como que diga algo así, como que, no voy a permitir que me mates o algo así, porque pues Gigi está como ahorcándola. Sí. Pero, digamos, él dijo como que,
no, esto no tiene sentido porque, o sea, porque nadie habla así como en un momento tan extraño. O sea, imagínate que te estás despertando y encima de vos está alguien ahorcándote, ¿cierto? Y es alguien que, digamos, te hizo como todo eso, ¿cierto? Entonces, básicamente, él fue como ante la actriz de voz de Asuka y le dijo, hey, ¿vos qué dirías? Te planteo esta situación. ¿Vos qué dirías en esa situación? Y ella dijo, qué asco. ¿Cierto? Sí. Y esas son las últimas y esas son, son las últimas Esa es la última, palabras esas son las es la últimas última- palabras que dice que dice Asuka. Asuka, sí, en la película. O sea, como que él dijo como que, sí, eso, yo también Qué diría bonito, eso. weón. Qué bonito. De hecho, esa escena tiene como un elemento que me parece muy profundo. A ver, ¿qué es exactamente el final de The End? A ver, vemos Pero a Shinji. el final de The End. De The End of Bueno, Evangelion, sí, ¿no? listo. Sí. Es que uno se Bueno, confunde con los 400 finales de Evangelion. sí, es raro. Bueno, ¿qué es exactamente el final de The End? Después de que, digamos, Shinji tiene como su revelación cósmica y decide que no quiere estar como en el mar de líquido probiótico y todo esto. Sí. No quiere ser no quiere ser un jugo naranja y convivir sí, con la humanidad como si fuera uno. Sí, digamos, él digamos como que vemos que él despierta como en una playa con aguas rojas y que básicamente cuando se despierta se da cuenta que la única otra persona que decide ser, digamos, un individuo es Asuka, ¿cierto? Qué bonito. Entonces, de cierta forma, esto lo pone como en conflicto y dice, porque, qué gonorrea, o sea, como que me toca otra vez volver a ser un individuo con una piroa que básicamente como que me detesta, ¿cierto? Entonces, básicamente lo primero que hace es intentar matarla, ¿cierto? Pero mientras que él la está ahorcando, Asuka alza la mano y le acaricia la mejilla, ¿cierto? O sea, como que eso es Un una... gesto bonito. Es un gesto bonito, o sea, como que él te está hablando como de la empatía y del cariño que se tienen los dos, a pesar de que por todos los conflictos digamos, se lastimen, ¿cierto? Sí. Y después digamos, de dar como esa caricia y que básicamente Shinji se rompe y empieza a llorar, Asuka dice como esa frase y ahí acaba la película, o sea, como que básicamente toda la tesis de lo que es Evangelion está en ese momento, ¿cierto? Sí. Pero es un momento sumamente duro y traumático, o sea, como que imagínate que después de una serie que básicamente su mensaje último es decirte como que, hey, no, lucha, salí adelante, confía en vos. Y que llegue la vieja y diga qué asco. No. Sí, o sea, como que básicamente... ¿Qué va a ser lo peor de la vida? Ey, parce, yo creo que yo no había Sí. caído en cuenta de eso, weón. Sí. Me voy a volver a pillar sí. ese final, weón. Sí, es que es súper diciente, o sea, como que esa escena como que me parece que ahí está todo Evangelion. Sí, incluso- yo no había caído en cuenta en eso, weón. Güey, puta, no, es Sí, que me lo tengo que volver a ver. sí, No, no es me que voy a volver a ver todo, pues. Pues sí, en unos años. Pero no, pero esa escena, uff. Sí, es que es una escena de puta y cuando yo la vi como que la primera vez como que yo me quedé como, uy. Y cuando yo la vi como la tercera vez como que ya dije, güey, como que ya tiene sentido, ya me cobra sentido, pero sigue siendo una gonorrea. Sigue siendo ¿Cierto? una Pero, gonorrea. sí, o sea, como que yo dije, pero entonces puedo entender por qué existen los rebuilds viendo como esa escena. Sí. Porque si entendemos que Evangelion es el proceso de terapia que tiene Hideaki Anno consigo mismo y digamos de querer ser como una buena persona y todo esto, obviamente un proceso de terapia no puede terminar así, o sea, imagínate como el punto en el Sí, que el tipo pelle. quedó. Sería pelle. Sí, Sería sí, o sea, bastante porque eso definitivamente no puede ser como la conclusión de eso. Entonces, ahí llegamos como con los rebuilds, ¿cierto? con los Que es, rebuilds. digamos, Que que son lo mismo. sí, Pues, en los primeros dos son lo mismo. es que eso es lo raro de los rebuilds. En sí, ¿qué es lo que nos cuenta de los rebuilds? Yo voy a confesar algo como en este instante. A mí no me gustan los rebuilds. Pero que los cuatro, los primeros dos, el primero, O sea, el tercero. Yo puedo reconocer que el tercero y el cuarto... No. Yo puedo reconocer que los cuatro como tal tienen su valía. Porque Son buenos. pues, obviamente es... Michael, Porque
porque obviamente es como otra, a pesar de que, digamos, te estén contando con lo mismo y todo esto, es, digamos, como que ver cómo Hideaki Anno, digamos, como concluye como su propio proceso de terapia, digamos, cómo llega como a nuevos derroteros frente a las ideas que había planteado inicialmente con Evangelion. No, y le ¿cierto? tocó, marica, una Pero, época distinta, weón. Pues, sí, marica, pero le tocó lidiar, weón, con, con nuestra época, weón. Ya es mancucho, weón, donde ya tenía que sí, poner, le tenía que poner un sí. final, tenía que, Cuando, ya cuando el man ya se volvió una eminencia. todo, tenía que, y eso que Evangelion, eso algo que no lo habíamos puesto en la mesa era que Evangelion, no sé si fue en Dead and Rebirth o en la serie, no me acuerdo porque son muchas. Marica, era un yaoi. No. Era Ah, no. un No, yaoi pero, o es pero, un yaoi, weón. no, pero El último eso. ángel, el ángel más fuerte, entre comillas, por ser el último, está enamorado de Shinji, que representaba a un pelado peligris, que no me acuerdo cómo se llama. Parce, pero Kaoru, Kaoru. parce, pero si entramos como en Kaoru, esto no lo vamos a Ah, terminar sí, nunca no porque terminamos nunca. Bueno, no, yo quería plantearle que Evangelion en su momento, hace 20 años o hace 10 cuando fueron las Dead y la Rebirth, ya estaba tirando el yaoi así, sin que fuera yaoi. Pero ya a este weón le tocó lidiar pues parce, es que con las generaciones de hoy en día, weón, que no se contentan con ni mierda. Si no es yaoi, no se contentan. Si no es yuri, no se contentan. Si, si no hay sangre, no se contentan. Si hay sangre, no se contentan. parce, es que a ver, voy a tirar como rápido la cuestión con Kaoru porque no vamos a Eso, terminar hable de nunca. Kaoru. Que A ver, la verdad es un personaje muy hardcore en esa sí, serie. Y es fundamental para para el la año, historia. weón, en que hicieron esa serie es Sí, es muy una revelador. bestialidad, weón. Parce, sino que, a ver, ¿cuál es la tesis, digamos, como de Evangelion en sí? O sea, como que vamos a ver como lo más cercano, o sea, como que la tesis de Evangelion es, digamos, el proceso en el que Shinji se va reconociendo a sí mismo para poder querer a otros y quererse a sí mismo, ¿cierto? Sí. Eh, eh, para el capítulo 24, ¿en qué punto estaba Shinji? A ver, eh, tiene una relación conflictiva con Misato porque, digamos, Misato de cierta forma como que había intentado intimidar con Shinji y no lo logró. Digamos, Asuka lo estaba detestando porque la había superado como piloto de Eva. Rey no era Rey, sino que era como un clon extraño que básicamente, digamos, como que pone como en tela de juicio como exactamente qué era Rey en su momento y todo esto. Entonces, básicamente, como que Shinji para el capítulo 24 estaba solo, o sea, como que era un ser miserable en la existencia, mucho más miserable de lo que lo habíamos visto en un principio, ¿cierto? Entonces, en un momento como tan frágil como de la vida de Shinji, ¿qué pasa? Llega una persona que le dice, hey, te quiero, ¿cierto? Que es O sea, Kaoru. como que, sí, que Que es es un cabrón, o sea, man. como que básicamente es como el amor incondicional puesto como en un momento en el que Shinji necesita como Amor. algo de cariño, ¿cierto? Sí. Un poquito de amor, ¿cierto? Entonces, digamos, uno se puede tener como esa doble lectura y decir como que, sí, como que Shinji es gay y digamos uno puede decir como que, sí, en efecto es bisexual, lo que sea, pero al final como que Kaoru, ¿por qué es significativo que él sea un ángel? La Porque traición. básicamente Pues. no, o sea, no solamente por eso, porque, digamos, es un ser perfecto que representa el amor en sí mismo que llega en un momento en el que Shinji necesita ser amado. O sea, básicamente, Kaoru vendría a ser como una amiga lo había definido como una vía de escape para Shinji o un punto, Un punto de digamos, en el inflexión. que un punto de inflexión en el que él diga como que, hey, parce, si alguien me quiere, ya me va a empezar a querer. Y básicamente el capítulo 24 en que concluyo, matando a la única persona que en ese momento lo está queriendo. O sea, Ah. como que uno dice como, wow, Oh, no, marica, Evangelion es una sí, cosa. Es una sí, cosa. es una serie brutal. Bueno, entonces ahí terminamos con la Con cuestión con eso de Kaoru. Kaoru. Venga, no, venga, ya. Necesitamos acabar esto porque ya se nos está pasando el tiempo.
Parce, es que Hablemos la de los cuestión- reveals. le quiero tirar como esta propuesta. Hablemos un poquito de rebuilds, pero dejemos los rebuilds para después, porque yo estoy seguro que ahí nos vamos a tirar como otro programa de hora y media. A ver. Oh, pero eh, entonces si nos vamos a tirar lo de los reveals para otro programa, dejémoslo para otro programa. O es que podemos bueno, sacar dejémoslo. Evangelion 3.0. Pues o Bueno, podcast hágale. de Evangelion 3.0. Hágale, ven. Igualmente, en ese momento, con toda la información que tiramos, como que yo siento que ya sacamos un programa bacano, bonito. Oh, ya sacamos Y para ahí 3, weón. sí, No. no, sí, o sea, porque yo creo que sí valía la pena como tirarse como la hora y media acá. Como que acá yo sí quedé contento frente a todo lo que se habló. Bueno, gente, cuídense bastante. Ahí estamos hablando. Listo, cuídense bastante y Pinto, vos también cuídate, weón. Y salud. Todo bien.